Mis estimados jóvenes, muy buen día para todos. Es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad estamos convocados para continuar el avance del tema de integrales y en esta oportunidad vamos a ver cómo calcular el área bajo una determinada curva en un determinado intervalo. Para poder proceder a calcular esta área, nosotros vamos a tener que tener como datos principales el intervalo en donde vamos a calcular el área y la función que vamos a integrar para poder llegar a encontrar el área comprendida en ese intervalo bajo esa determinada curva. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios de manera básica para tomar la idea y ver cómo podemos calcular esto desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista matemático, ya que vamos a proceder también a usar la tecnología para que podamos ver cómo podemos llegar a la solución que vamos a obtener analíticamente de manera también usando la tecnología, ¿no? Que es el software GeoGebra. Entonces, planteados los ejercicios, vamos a comenzar a desarrollar nuestros problemas. Entonces aquí, en el problema número uno, vamos a empezar nuestra solución. Dice, hallar el área comprendida en el intervalo de 1 a 7 para la siguiente función. Como mencionaba, este intervalo va a tener un dato, es decir, nos van a aclarar desde dónde a dónde vamos a querer calcular el área encerrada por esta curva, ¿no es cierto?, en función al eje X. Es decir, cuando hagamos la gráfica de la función, vamos a trazar líneas verticales partiendo del eje X, desde un punto A un punto B, y esas líneas verticales, al trazarlas, vamos a hacerlas llegar hasta la función, y ahí vamos a encontrar un área que va a estar encerrada en ese intervalo, que va a estar bajo la curva y que podemos calcular matemáticamente con el uso de las integrales definidas y obviamente las fórmulas de integración directa o los métodos de integración directa. Entonces aquí nuestro primer paso indudablemente va a ser esbozar la gráfica de la función en el intervalo dado. Entonces acá vamos a proceder a calcular la gráfica de esta recta y vamos a trazar las líneas verticales en X1 y X7 hasta que topen la gráfica, que en este caso es la recta, para tener, ¿no es cierto?, ya graficada no solamente la función, sino el área que debemos calcular, que, repito, va a estar comprendida en este intervalo. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es, por un momento, irnos a nuestro apoyo tecnológico y acá, en lo que estoy compartiendo, que es el GeoGebra, vamos a colocar la función que estamos analizando, f de x es igual a x más 7, lo cual vean ustedes de que se genera, ¿no es cierto?, una recta, una línea recta, y de qué forma podemos calcular el área que va a estar bajo esta curva en un determinado intervalo. Bueno, para eso vamos a ocupar un comando muy sencillo que es escribir integral. Vean de que al ir escribiendo integral va a aparecer una serie de opciones, la cual me va a interesar esta opción. Aquella que diga integral, función, extremo inferior del intervalo y extremo superior del intervalo. Entonces, este comando lo que hace es decirme, voy a calcular el área bajo una curva en un determinado intervalo. Entonces me dice, ¿cuál es la curva que estamos analizando? La curva es f, ¿no es cierto?, que es x más 7. El extremo inferior, en este caso, para nuestro ejemplo, es 1 y el extremo superior
para nuestro ejemplo es 7. Y vean ustedes de que automáticamente el software me genera, ¿no es cierto?, la gráfica y además me da el resultado. Me dice, esta es el área que queremos encontrar, comprendida en el intervalo de x1 hasta x7. Vean de que en x1 hay una línea vertical que llega hasta la gráfica. Vean de que en x7 hay una línea vertical que llega hasta la gráfica. Y al hacer eso, al trazar esas líneas en los puntos del intervalo para x, eh, encontramos un área, ¿no? Encontramos una superficie que está encerrada por estas dos líneas verticales en función al intervalo. Lo que quiere decir de que esta área que está bajo la curva debe salirnos igual a 66 unidades de superficie, ¿no? Porque el programa, aparte que nos grafica la función y el área que debemos encontrar, nos dice el resultado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá es, obviamente, llevar esta imagen a nuestra hoja de cálculos y ahora vamos a mostrar cómo vamos a encontrar el área, pero de manera matemática. Entonces aquí lo que hacemos es ir a nuestra hoja de cálculos, vamos a plasmar nuestra gráfica, ¿no es cierto? Vamos a buscar la carpeta donde hemos guardado nuestras imágenes durante el proceso del avance en la materia, ubicamos la imagen y le traemos a nuestra hoja de cálculo. Entonces ahora lo que debemos hacer es lo siguiente. En nuestro segundo paso, lo que vamos a hacer es realizar el cálculo de esa área, pero de manera analítica. Entonces, segundo paso, cálculo del área encerrada bajo la curva. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues para eso lo que vamos a hacer es interpretar estos datos. Vamos a calcular la integral definida de 1 a 7 de la función f de x. Entonces vamos a venir acá y vamos a decir, vamos a proceder a calcular la integral definida porque conocemos los límites de integración, o sea, conocemos el límite inferior que es 1, conocemos el límite superior que es 7 y conocemos la función que vamos a integrar, que es x más 7, diferencial de x. Entonces debemos proceder a integrar esta función. Entonces aquí, ¿no es cierto? Debemos recordar la fórmula que nos va a permitir, en este caso, encontrar esta integral, que es la fórmula que dice que la integral de u elevado a n diferencial de u es igual a un cociente donde al exponente debemos aumentarle un grado, es decir, u elevado a n más 1 sobre n más 1 más una constante. Entonces esa es la fórmula que generalmente nos va a colaborar a la hora de encontrar la integral de un determinado polinomio de grado n. Entonces aquí nosotros podemos decir lo siguiente, podemos desglosar la integral de 1 a 7 de x más 7 diferencial de x como la integral de 1 a 7 de x diferencial de x más la integral de 1 a 7 de 7 diferencial de x. Lo que hemos hecho acá es aplicar la propiedad distributiva porque hemos distribuido el símbolo de integración a cada término del polinomio. Y ahora podemos calcular la integral de cada uno de esos términos. Entonces podemos decir de que la integral de 1 a 7 de x más 7 diferencial de x, es cierto que es la interpretación de estos datos que nos están dando, es igual a lo siguiente.
Entonces aquí, la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Estamos aplicando ya la fórmula correspondiente, ¿no? X al cuadrado sobre 2. Y la integral de una constante, ya sabemos que es la constante multiplicada por x. Vean de que esto viene a ser el resultado de integrar la expresión. Ahora, para calcular el área, analíticamente, lo que debemos hacer es hacer variar el resultado de la integración desde el límite superior hasta el límite inferior. Para eso, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a colocarle acá un signo de agrupación al resultado que hemos encontrado, que es este de acá, y entonces aquí vamos a dar la información de que vamos a hacer variar este resultado desde el límite, ¿no es cierto?, inferior, que es 1, hasta el límite superior, que es 7. Para eso aquí colocamos una línea vertical, la cual nos permite decir lo siguiente. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar los límites de integración. Primeramente el 1, ¿es cierto? Y después el número 7. Obviamente esos límites de integración pueden variar, pues, ¿cierto? Depende el intervalo que el profesor desee que el alumno calcule el área. En este caso está solicitando que sea de 1 a 7. Una vez hecho esto, lo que hacemos es lo siguiente. Venimos acá y decimos, por lo tanto, el área buscada matemáticamente va a ser igual a la resta de reemplazar el límite superior en el resultado de la integral y el límite inferior en el resultado de la integral. Es decir, agarro mi resultado de la integración, que es esto, y en primera instancia sustituyo a la variable x siempre primero por el límite superior. Es decir, a la x la voy a sustituir por 7. Luego provoco la resta del mismo resultado de integración, pero ahora reemplazando o sustituyendo la variable x por el límite inferior. Entonces acá vamos a sustituir la x por 1 y aquí lo mismo. Y a partir de acá ya es algo que la calculadora nos puede determinar fácilmente. Entonces aquí nosotros hacemos algunas operaciones aritméticas, por ejemplo, 7 al cuadrado 49, dividido entre 2, eso es 49 medios, 7 por 7 me va a dar 49, 1 al cuadrado es 1, se me va a quedar 1 medio, más 7 por 1, 7. Como repito, ya acá son solamente cálculos que son aritméticos y que la calculadora nos puede calcular tranquilamente. Estamos aquí enfrente a un quebrado mixto en donde el mínimo como múltiplo es 2, copiamos el 2 y multiplicamos en forma cruzada. 2 por 49 me da 98 y 98 más 49 me da 147. Y por el otro lado lo mismo. Copio el 2, multiplico en forma cruzada y digo 2 por 7, 14 más 1, 15. Entonces aquí tengo una resta de un quebrado homogéneo porque los denominadores son iguales. Entonces aquí lo que va a pasar es esto, ¿no? Tengo 147 medios menos 15 medios. Y bueno, sabemos resolver eso tranquilamente. Cuando los denominadores son iguales, pues lo que hacemos es restar o sumar los numeradores, dependiendo al signo que tengamos. Y en este caso tengo una resta de 147 menos 15, que eso me da 132, y 132 dividido entre 2, eso me da 66, que es el resultado que tenemos acá.
66 unidades de superficie. Se coloca así porque no nos han dicho en qué unidades están midiendo esta área. Y entonces de esa forma encontramos el área analíticamente, esta área que nos brindó el programa cuando efectuó la gráfica y nos mostró el intervalo en el cual nosotros queremos calcular el área encerrada bajo una determinada curva en un determinado intervalo. Algo muy parecido vamos a hacer con nuestro problema número 2, pero ya en este caso tenemos una parábola, ¿no es cierto? El procedimiento va a ser un poco parecido. Y acá, obviamente, vamos a empezar con nuestro primer paso. Y nuestro primer paso es indudablemente siempre esbozar una gráfica para tener una idea más clara de lo que vamos a hacer. Entonces, el primer paso es esbozar la gráfica de la función en el intervalo dado. Es decir, voy a mostrar la gráfica de la curva y voy a mostrar el área encerrada bajo esa curva en un determinado intervalo. Entonces, para eso nos vamos a nuestra tecnología para graficar la parábola, que es x cuadrado más 4 en el intervalo de 0 a 3. Entonces venimos acá, ¿no? Y procedemos a realizar la nueva gráfica. X al cuadrado más 4. Vean, ahí tengo ya la gráfica de la parábola y debo calcular el área encerrada bajo esa curva en el intervalo de 0 a 3. Es decir, aquí desde 0 hasta 3, ¿no? Si trazo una línea vertical en 0 hasta que llegue a la gráfica y una línea vertical en 3 hasta que llegue a la gráfica, ahí vamos a encontrar un área. Entonces aquí usamos el comando necesario. Ponemos integral y usamos la opción que nos diga función extremo inferior y extremo superior. Entonces este comando lo que nos dice es, vamos a calcular el área a través de la integral, me pide el nombre de la función, que es f, me pide el extremo inferior, que es 0, y me pide el extremo superior, que es 3. ¿No? Y vean, ya me da la gráfica, ya me muestra el área que debo calcular y me muestra el resultado. Tiene que darnos 21. Entonces, esto de acá, lo que nos va a hacer es poder comprobar si los resultados van yendo bien o algo tenemos que corregir. Entonces aquí lo que voy a hacer es llevar la gráfica obviamente a mi hoja de cálculos, ¿no? Para que podamos mostrar el procedimiento de manera analítica. Entonces aquí compartiendo nuevamente nuestra hoja de cálculos, vamos a buscar esa gráfica que la hemos guardado con un determinado nombre, que es el área 7, y ahí está, ¿no? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer indudablemente es irnos a nuestro siguiente paso. Y en nuestro siguiente paso, pues obviamente va a ser calcular el área que estamos buscando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a aplicar las definiciones de integrales. Entonces aquí estamos viendo una aplicación directa de las integrales. Con las integrales nosotros podemos calcular, por ejemplo, el área encerrada bajo una curva en un determinado intervalo. Entonces aquí yo interpreto y digo, vamos a calcular la integral de 0 a 3, ¿es cierto? Entonces venimos acá, procedemos a interpretar. Vamos a calcular la integral de 0 a 3 de una determinada curva. Y esa curva es esta de acá, x cuadrado más 4. Entonces acá colocamos diferencial de x porque dependemos de la variable x. Bueno, listo. Como aquí es un polinomio, entonces vamos a utilizar la misma fórmula. Mientras que tengamos que integrar polinomios, esta va a ser la fórmula indicada. No quiere decir
de que es una fórmula fija. O sea, no quiere decir de que todos los problemas los vamos a calcular con esta fórmula, sino que como estamos haciendo cálculos con polinomios, ella es la curva, eh, o mejor dicho, ella es la fórmula indicada para poder calcular la integración. Entonces acá, pues, podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir acá de manera matemática de que acá, ¿no es cierto? La integral de 0 a 3 de x cuadrado más 4 diferencial de x va a ser igual a lo siguiente. Esto va a ser igual a la integral de 0 a 3 de x al cuadrado diferencial de x más la integral de 0 a 3 de 4 diferencial de x. Bueno, ¿y por qué vamos a aplicar nuevamente esa fórmula? Bueno, vamos a aplicar nuevamente esa fórmula por lo siguiente. Ocurre de que aquí yo tengo una expresión elevada a un exponente y la integral de una expresión elevada a un exponente se calcula con esta fórmula. Lo que significa entonces de que ahorita yo puedo decir de que la integral de x al cuadrado es un cociente donde el exponente vamos a subirle un grado, es decir, la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3, y la integral de 4, o sea, de una constante, es la constante multiplicada por x. Entonces ya tengo el resultado de la integral. Una vez que tengo el resultado de la integral, lo que hago ahora es mencionar que vamos a calcular el área encerrada por eh, esta curva, pero a través de un intervalo. El área bajo la curva, ¿no? En función a un intervalo. Entonces acá para eso lo que hacemos es lo siguiente. Trazamos acá una línea vertical en donde vamos a decir que el límite, permítanme copiar esto para ganar tiempito, ¿cierto? El límite en este caso inferior es 0 y el límite superior es 3. Entonces, ahora solamente nos queda reemplazar los resultados y aplicar la calculadora u operaciones aritméticas, que eso ya es lo de menos, ¿no? Entonces decimos, el área buscada va a ser igual, aquí, el área va a ser igual a lo siguiente. Primero vamos a reemplazar el resultado de la integral, sustituyendo la x siempre primero por el límite superior. Entonces aquí el límite superior es 3. Sustituyo la x por 3. Menos, vuelvo a copiar el resultado que obtuve al integrar la función, pero ahora voy a sustituir la variable x por el límite inferior, que en este caso es 0. Entonces aquí ya puedo efectuar cálculos que ya son muy básicos. Entonces acá pues nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar 3 al cubo, 27, dividido entre 3, más 4 por 3, que es 12. Aquí me va a quedar 0 al cubo, que es 0. 0 dividido entre 3, más 4 por 0. Entonces, el segundo término se va a anular, pero el primero va a permanecer. Entonces acá, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar 27 dividido entre 3, eso es 9, más 12, y esto se va a anular porque es 0. Y bueno, 12 más 9 nos da como resultado la respuesta que estábamos buscando, que es, ¿no es cierto?, el área encerrada bajo esta curva en un determinado intervalo, el cual era de 21, el cual efectivamente no está saliendo 21. No estamos descubriendo nada, estamos demostrando
cómo calcular el resultado con la tecnología y cómo calcular el resultado matemáticamente. Entonces aquí tengo 21 unidades de superficie. Y listo, ya tengo resuelto mi ejercicio. No es más, ahí está resuelto nuestro problema, ¿no? Y entonces, de esa manera, nosotros podemos ser capaces de poder calcular este tipo de problemas. Ahora, las áreas, dependiendo de la cantidad de curvas que tengamos, y a medida que vayamos avanzando, vamos a ver de que no es el único caso en la que se puede calcular el área, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si tengo, por ejemplo, dos curvas o más? Ahí vamos a ver un procedimiento diferente, pero que a través de la integral vamos a poder calcular el área. O sea que estamos viendo aquí ya una aplicación directa a la integral, ¿no? Porque la pregunta es, ¿para qué nos sirven las integrales? Una respuesta es la que estamos viendo ahorita, para poder calcular matemáticamente el área encerrada bajo una curva en un determinado intervalo, ¿no? Que es lo que estamos explicando y exponiendo hasta el momento. Bien, tenemos aquí planteado un tercer ejercicio y entonces en este tercer ejercicio vamos a realizar, como siempre, nuestro primer paso, que es esbozar la gráfica de la función en el intervalo dado. Perfecto. Entonces, procedemos a realizar esa situación. Siempre es conveniente realizar un gráfico para tener una idea mejor de lo que vamos a calcular, ¿sí? Y en este caso continúa siendo una parábola, pero ya tenemos una parábola completa, ¿no? Con todos sus términos. El término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Entonces acá vamos a encontrar el área comprendida bajo esta curva en el intervalo de -1 a 2. Para eso, pues, nos volvemos eh, a nuestro apoyo tecnológico, que estamos usando el GeoGebra, ¿no? Y pues lo que hacemos acá es escribir la nueva función, que es x cuadrado más 2x más 10. Muy bien. Entonces, esa es la nueva función, ¿no es cierto? Y de acá lo que nosotros queremos es calcular el área bajo esta curva encerrada por el intervalo de -1 a 2. Ok, para eso ponemos integral, ¿no? Buscamos el comando necesario, me pide el nombre de la función, me pide el extremo inferior y me pide el extremo superior. Así de sencillo, con la tecnología, calcular el área bajo una curva, ¿no? Como pueden ver acá. Listo, perfecto. Tiene que darnos como resultado 36 unidades de superficie, indudablemente. Entonces esto lo vamos a llevar allá para que la presentación quede más didáctica, ¿no? Entonces aquí vamos a grabar eh, ahora esta imagen con su nombre correspondiente. Vamos a ponerle área 8. Bueno, nos vamos a nuestra hoja de cálculos y entonces aquí plasmamos esa gráfica, ¿sí? Aquí está. Perfecto. Listo. Ya esto ya ustedes lo pueden acomodar como ustedes vean conveniente. Ya eso es lo de menos, ¿no? Lo importante aquí son las demostraciones. Bueno, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Y en el siguiente paso, pues vamos a hacer el cálculo del área encerrada bajo esa curva en ese determinado intervalo. Entonces acá, indudablemente, vamos a plantear la integral. Tuviese que ser la integral de -1 a 2. Aquí procedemos a interpretar. Entonces,
la integral definida de -1 a 2 de la curva, que en este caso es x cuadrado más 2x más 10. Vamos a continuar aplicando la misma fórmula de integración directa, porque acá tenemos un polinomio de segundo grado que con esta fórmula directa es solamente necesaria para poder llegar a ese resultado. Es decir, que con esa fórmula podemos llegar a encontrar la integración que estamos buscando. Pero vuelvo a recalcar, no es una fórmula fija, es una fórmula que me va a ayudar en función a polinomios. Es decir, siempre que me pregunten un polinomio de grado n, ella va a ser la indicada para poder llegar a la integración del ejercicio. Entonces acá podemos decir lo siguiente. Podemos decir de que la integral de -1 a 2 de x cuadrado más 2x más 10 diferencial de x, ¿no es cierto? Va a ser igual a la integral de -1 a 2 de x al cuadrado diferencial de x más la integral de -1 a 2 de 2x más la integral de -1 a 2 de 10 diferencial de x. Vale recalcar de que los intervalos pueden ser en el lado negativo o en el lado positivo, o una mezcla entre el lado positivo y el lado negativo. Eso nos permite decir de que los límites de integración tranquilamente pueden ser negativos, como obviamente pueden ser positivos. No hay ningún problema con eso, ¿no? Yo puedo decidir calcular, por ejemplo, el área encerrada por esta curva desde -4 hasta 2, o así puedo ir decidiendo desde qué valor hasta qué valor. Eso ya depende, digamos, del profesor o de la consulta que nos estén haciendo. En este caso, la consulta es esta. Entonces, integrando cada uno de los términos de la curva, podemos decir lo siguiente. La integral de x al cuadrado, pues va a ser x al cubo sobre 3. La integral de 2x va a ser 2x al cuadrado sobre 2. Y la integral de 10x, por lo que hemos estado explicando continuamente y repetitivamente en los problemas anteriores. Así que aquí he encontrado el resultado de la integral, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, antes de hacer la variación, si se pueden hacer algunas operaciones como simplificar algún elemento o reducir términos semejantes, se realiza. Como por ejemplo acá este 2 se puede simplificar con este 2 y entonces aquí solamente me va a quedar eh, x al cuadrado, ¿no? Y entonces pues vamos a realizar el cálculo del área. Para eso tenemos que hacer variar nuestro resultado desde el límite superior hasta el límite inferior. O sea, vamos a colocar los resultados de nuestros límites de integración. Entonces, aquí en la parte de abajo va a estar el límite de integración inferior, que es, para nuestro caso, el -1, y en la parte superior va a estar el límite de integración superior, que en nuestro caso es 2. Listo. Ya estamos en condiciones entonces de calcular el área. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, el área va a ser igual a
la resta de sustituir el límite superior en el resultado de la integración y sustituir el límite inferior en el resultado de la integración. Entonces acá procedemos a reemplazar la variable x en el resultado de la integración primero con el límite superior. Entonces, aquí sustituimos la x por el valor de 2, lo mismo acá y lo mismo acá. Menos, volvemos a realizar la sustitución en el resultado de la integral, pero ahora ocupando el límite inferior. Entonces acá vamos a sustituir la x por menos 1, lo mismo acá, esta x por menos 1, y lo mismo acá, esta x por menos 1. Y bueno, de aquí ya hacemos puros cálculos aritméticos, ¿no? Entonces acá 2 al cubo es 8, dividido entre 3 me va a dar 8 tercios, 2 al cuadrado es 4, y 10 por 2 es 20. En verdad no es necesario realizar tantos cálculos aquí porque la calculadora ya nos permite, ¿no es cierto?, poder llegar más rápido a la respuesta, solo que acá lo que estoy haciendo es hacerlo paso por paso. Menos 1 al cubo es menos 1, aquí me va a quedar menos un tercio, menos 1 al cuadrado es 1, y 10 por menos 1 es menos 10. Tener el cuidado también de hacer los cálculos bien hechos para no equivocarnos a la hora del resultado final. Bueno, aquí puedo reducir términos semejantes, 20 más 4, aquí me va a dar 24, y aquí, por ejemplo, 1 menos 10 me va a dar menos 9. Tengo aquí quebrados mixtos que la calculadora no los puede calcular tranquilamente. Aquí el mínimo como múltiplo es 3. Multiplico en forma cruzada, 3 por 24, eso me da 72, más 8, eso me da 80. O sea, el primero es 80 tercios, y el segundo es 3 por menos 9, menos 27, menos 1, menos 28 tercios. Claro, aquí se va a provocar una suma, ¿no es cierto? Porque menos con menos es más. Entonces aquí nos va a dar esto siguiente, nos va a dar eh, un quebrado homogéneo, copiamos el denominador que es 3, y me va a quedar 80 más 28, que es 108. Y bueno, 108 dividido entre 3 nos va a dar el área que estamos buscando, que en este caso es de 36, ¿no? Que es el resultado que obtenemos acá. De 36 unidades de superficie. Listo. Tenemos el resultado de nuestro ejercicio. Perfecto. Entonces, estamos viendo cómo calcular gráficamente, con el uso de la tecnología, y cómo demostrar de que ese resultado es correcto a través de la matemática, ¿no? Una matemática formal en donde ya aplicamos paso a paso los cálculos, las metodologías de integración, las integrales definidas, las fórmulas necesarias para calcular la integración, en la que vuelvo a recalcar de que no hay que pensar de que esta es una fórmula fija que me va a calcular todos los ejercicios, solamente funciona cuando nos preguntan un polinomio, porque es la fórmula indicada para eso, ¿no es cierto? Y ya si aquí nos colocan una curva, por ejemplo, con un logaritmo, ya tenemos que aplicar la fórmula del logaritmo. Si nos colocan una curva, por ejemplo, racional, ya tuviésemos que ver qué método aplicar, si el método de sustitución o el método de fracciones parciales para poder calcular la integración. Entonces, siempre es bueno recalcar, ¿no es cierto?, este tipo de situación. Aquí todavía estamos haciendo ejercicios básicos, ¿no? Para poder entender básicamente cómo calculamos un área bajo una curva. Aquí, por ejemplo, lo que yo planteo ya es un polinomio de tercer grado, ¿no es cierto? Y entonces, pues, vamos a realizar los mismos pasos. Obviamente que cambiando
el polinomio. Entonces aquí, pues, el primer paso va a ser esbozar la gráfica de la función en el intervalo dado. Bueno, perfecto. Entonces ahora tenemos aquí una función cúbica, x al cubo más 3x cuadrado más 6 en el intervalo de 0 a 2. Entonces para eso, vámonos a nuestro apoyo tecnológico, que es el que estoy ahorita compartiendo con ustedes. Les había comentado de que en la materia vamos a ver la tecnología que les va a servir para que ustedes puedan manejarla y también comprobar algunos resultados en cuanto a prácticas que tengan que hacer. Indudablemente en el examen ya la tecnología queda afuera porque es un examen escrito, ¿no es cierto? Y es por eso que también estamos mostrando cómo se calcula analíticamente el resultado. Bueno, aquí pues nuestra función va a ser x, a ver, x elevado al cubo, ¿no es cierto? Más 3x cuadrado más 6, más 3x al cuadrado más 6. Ok, ahí está, fíjense, la gráfica de la función, que también podemos obtenerla analíticamente, como hemos aprendido en el tema de funciones. Una tabla de valores, calculamos su dominio y le damos valores a x, cuando x vale 1, cuánto vale y, cuánto x vale 2, cuánto vale y, vamos encontrando los puntos y vamos uniendo esos puntos y tenemos obviamente la gráfica. Entonces acá vamos a calcular el área encerrada de 0 a 2. Entonces, aquí está. La curva se llama f, el límite de integración inferior es 0 y el límite de integración superior es 2. Debe darnos como resultado 24, ¿no? Y vean, aquí está, es cierto, el cálculo gráfico, ¿no? Ahí para que se pueda ver mejor. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a exportar esta imagen a nuestra hoja de cálculos y vamos a realizar la demostración. Entonces, vamos a guardar esta imagen con un nombre respectivo y vamos a irnos nuevamente a nuestra hoja de cálculos para efectuar dicha demostración. Entonces, insertamos la imagen, ¿no es cierto? Aquí está, perfecto, y procedemos a calcular analíticamente el resultado. Ok, muy bien. Entonces acá viene nuestro siguiente paso, que es obviamente interpretar la situación a través de una integral y calcular el área. Entonces, esto significa lo siguiente, que vamos a tener que calcular en primera instancia la integral, ¿no es cierto? Desde 0 hasta 2, ¿no? De esta curva. Ok, perfecto. Como continúan preguntándonos en función a un polinomio, entonces ya sabemos la fórmula directa de integración que nos va a permitir encontrar la integral. Entonces acá la volvemos a recordar, ¿no? Para que quede claro. Listo. Entonces podemos decir de que la integral de 0 a 2 de x al cubo más 3x cuadrado más 6 diferencial de x es igual a la integral de 0 a 2 del primer término, que es x al cubo, diferencial de x, más la integral de 0 a 2 del segundo término, que es 3 x al cuadrado, diferencial de x, más la integral de 0 a 2 del tercer término, que es 6, ¿no es cierto? Diferencial de x. Es decir, estamos haciendo la demostración formal.
Entonces ahora lo que hacemos es lo siguiente. Procedemos a integrar cada término. Para eso nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de integración que nos permite calcular estas integrales? Pues la ven aquí. La integral de x al cubo es pues un cociente donde va a quedar x a la cuarta, ¿no es cierto? Sobre 4. La integral de 3x cuadrado va a ser un cociente donde en el numerador va a quedar 3x al cubo dividido entre 3 y la integral de 6 es 6x. Listo. Ahí tengo el resultado de la integración. Si puedo hacer operaciones como simplificar, reducir términos semejantes y todo lo demás, debemos hacerlo. Entonces acá esto va a quedar como x a la cuarta sobre 4 más x al cubo, porque ese 3 se puede simplificar, más 6x. Y entonces aquí procedemos a calcular el área. Trazamos acá una línea vertical donde informamos, ¿no? Vamos a hacer variar este resultado desde 0 hasta 2. Entonces venimos acá, ¿no? Para copiar esto y ganar un poquito de tiempo, indudablemente. Bueno, este es nuestro límite inferior, es 0, y nuestro límite superior, que es 2. Entonces aquí ya vamos respondiendo una pregunta que el alumno generalmente se hace, ¿no? ¿La integral para qué sirve? Para muchas cosas, que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, ¿no? El tema de derivadas integrales son temas largos, frecuentemente, ¿no? Vamos a tratar de avanzar todo lo correspondiente. Vamos a terminar la materia al 100%, indudablemente, avanzando todo lo que se debe. Bueno, eh, pues no me queda más que calcular el área, y el área es igual a el resultado de la integración sustituyendo la variable x en primera instancia por el límite superior. O sea que aquí vamos a sustituir la x por 2, ¿sí? Luego vamos a restar el resultado de eso con el resultado de la integración, pero sustituyendo ahora el límite eh, inferior, que es 0. Ojo, no siempre, digamos, el intervalo va a empezar de 0 a un determinado valor. Puede ser en cualquier intervalo, negativo, positivo, etcétera, ¿no? Aquí, con fines pedagógicos, solamente estamos haciendo los ejercicios en un determinado intervalo que nos permite explicar cómo se desarrolla y que nos dé tiempo para hacer una cantidad considerable de ejercicios. Bueno, acá, de aquí para adelante, pues ya es pura calculadora. 2 a la cuarta es 16, 2 al cubo es 8, 6 por 2 es 12, y aquí pues me va a quedar 0 a la cuarta, 0, 0 al cubo, 0, y 6 por 0, eso me da 0. Lo que significa de que el segundo término se va a anular, y el primero nos va a quedar de la siguiente manera. 16 dividido entre 4, eso me da 4, más 8 más 12, todo esto se anula, y ya pues aquí nos queda fácil determinar de que el área buscada es 24, ¿no? Que es lo que sacamos acá. 24 unidades de superficie. Y ahí está, mis estimados jóvenes. Hemos calculado el área bajo la curva en un determinado intervalo. Y aquí tenemos un quinto ejercicio donde ya, por ejemplo, salimos un poco de los polinomios y entramos a una función, por ejemplo, radical. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar?
indudablemente vamos a desarrollar nuestro primer paso, vamos a esbozar la gráfica, ¿no? Para tener una idea mejor de lo que vamos a calcular. Ahí está. Entonces, vamos a realizar la gráfica de esta función, ¿cierto? Y vamos a calcular el área encerrada por esta curva en el intervalo de -2 a 3. Entonces, vámonos a nuestro apoyo tecnológico. Entonces aquí sería f de x igual a la raíz cuadrada de x más 2. Ok, ahí está nuestra gráfica. Que ustedes lo pueden acomodar a la escala que ustedes vean conveniente, ¿sí? Bien. Y el intervalo que queremos analizar es de -2 a 3. Entonces, integral, la curva se llama f, el intervalo está definido desde -2 hasta 3, ¿no? Borramos todo esto. Ok, listo. Ahí está. Vamos a plasmar esta gráfica a nuestra hoja de cálculos y vamos a ver cómo llegamos a ese resultado matemáticamente. Ok, listo. Vámonos a nuestra hoja de cálculos, plasmamos nuestra gráfica y procedemos a ver cómo llegar a ese resultado matemáticamente. Ok, listo. Entonces procedamos a nuestro siguiente paso. Bueno, nuestro siguiente paso lo que vamos a hacer es calcular la integral de esa función. Ok, bueno, indudablemente sabemos de que no hay una fórmula que me calcule directamente la integral de una raíz, en este caso cuadrada, pero con propiedades radicales podemos expresar esta función en otra equivalente y que tenga una fórmula directa. Entonces aquí va a ser la integral de -2 a 3, la integral definida, se llama definida porque conocemos los límites de integración de esta curva. Y esta curva es la raíz cuadrada de x más 2. Muy bien, perfecto. Diferencial de x. En este caso, también nos va a servir, también nos va a servir la fórmula directa que hemos estado ocupando. O sea, también nos va a ayudar esta fórmula. ¿Esto por qué? Esto porque nosotros podemos hacer lo siguiente. Antes de aplicar la fórmula, nosotros podemos agarrar y podemos decir, ¿no? Que la integral de -2 a 3 de la raíz cuadrada de x más 2 diferencial de x se puede también escribir como la integral de -2 a 3 de x más 2, ¿no es cierto? Elevado a un medio diferencial de x. Claro, esto es equivalente a esto, pero ¿qué gano con esto? Que tengo una función elevado a un exponente, y si tengo una función elevada a un exponente, pues ya puedo aplicar esta forma. Entonces acá, ¿no es cierto? Va a quedar esto de la siguiente manera. Va a quedar de que la integral, ¿no? De -2 a 3 del diferencial de x va a ser igual a, procediendo a integrar esto de acá, se va a formar un cociente, donde en este cociente tendremos x más 2, ¿no es cierto? Elevado a un medio más 1 sobre un medio más 1.
Y aquí podemos hacer algunas operaciones para ir simplificando el resultado. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Me va a quedar desarrollando esto, un medio más uno, eso me da 3 medios. Y obviamente en la parte de abajo también voy a tener 3 medios. Pero puedo continuar efectuando algunas operaciones y aquí, haciendo extremos con extremos y medios con medios, me va a quedar que el resultado de la integral es el siguiente. 2 tercios de x más 2 elevado a 3 medios, que es lo mismo a 2 tercios de la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de x más 2 elevado al cubo. Propiedades radicales. Ahí está. Ese es el resultado de la integral. Ahora hemos terminado lo que es el cálculo de la integral y vamos a hacerla variar desde el límite inferior hasta el límite superior. O sea, acá una línea vertical, ¿no es cierto? Y decimos, vamos a hacer variar esto desde el límite inferior hasta el límite superior. Perfecto. Entonces acá pues me va a quedar el límite inferior que es igual a menos 2 y el límite superior que es igual a 3. Bien, perfecto. No es más. El área, ¿es cierto?, va a ser igual a sustituir en el resultado de la integración, que es este, la variable x por el límite superior. O sea que en este caso es 3 menos realizar otra vez lo mismo, pero en el resultado de la integración vamos ahora en la variable x sustituirla por el límite inferior, que es menos 2. Perfecto. Entonces aquí pues me va a quedar esto de la siguiente manera. Aquí va a quedar 2 tercios de la raíz cuadrada de 3 más 2 es 5 elevado al cubo, menos 2 tercios de la raíz cuadrada de menos 2 más 2, 0 elevado al cubo. Bueno, el segundo término se va a anular, indudablemente. Entonces aquí, este término se hace 0, ¿es cierto? 0 al cubo, 0, raíz de 0, 0, 0 por 2 tercios, 0. Y entonces puedo dejarlo ahí, mi resultado, pero para comprobar que está saliendo, ¿cierto? Igual que el apoyo tecnológico, vamos a hacerlo acá arribita, y tiene que salirnos, ¿no es cierto?, 7.45. Lo que hacemos entonces es decir lo siguiente. A ver, esto es 2 tercios por la raíz cuadrada de 5 al cubo, que es 125. Y de aquí sacamos la raíz cuadrada de 125, lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre 3 y efectivamente me sale 7.45 unidades de superficie. Y entonces hemos encontrado la solución del problema. Muy bien, mis estimados jóvenes. Entonces, vamos a dar por terminada la grabación de la clase y vamos a pasar a la sección de preguntas y consultas. Como siempre, esperando de que esto haya quedado entendido, me despido de ustedes muy atentamente y será hasta nuestra siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.